Capítulo 24 El Día del Amor. 683. Por fin podemos formar el cuerpo ideal sin nada abstracto y me lo da la gran placa impresa hasta aquí y tenemos pies, paz y libertad. Cuerpo, pueblo consciente, matemática o progreso. Brazos, afinidad y justicia. Cabeza, amor, espíritu o creador. 684. Quien no comprende ya, o por lo menos presiente en su conciencia, la realidad tangible de ese cuerpo que se buscó siempre en lo abstracto y cada uno lo somos individualmente y lo agrandamos hasta el infinito cuando lo comprendemos por universo. 685. Ese cuerpo verdaderamente divino, pero divinamente humano, material, tangible, que se pesa, que se mide y se divide, con el mágico CGS ha pretendido el hombre en su dualismo, en el secuestro de su conciencia por la religión, buscarlo en donde no estaba, en lo abstracto, en la fantasía, en el castillo encantado, en lo imposible. ¿Cómo había de haber justicia? ¿Cómo la podrá haber mientras no sea ese cuerpo el único Dios, si Dios entendéis, por el mayor, pero que ya no será Dios, sino Eloi, 686, Eloi. Nombre universal, en el que todos los espíritus ya en luz comprenden el infinito completo y que en la tierra está escrito según sus letras en el hebraico Eli, en el nombre de nuestro Padre común y universal, que morando en su centro todo lo vibra, está real y por entero en cada uno de nosotros mismos. Él es la vida suprema y absoluta, verdad que siempre es. 687. Pronunciando ya ese nombre y formado cuerpo, es preciso derivar su credo. Y sé que aún será de escándalo para los que viven de la fantasía abstracta y más porque ese credo ha sido amalgamado y combatido por el dogma. Mas es siempre el mismo y no cambia y es preciso desenlodarlo del barro que la malicia del Cristo le arrojó. Y si ha sufrido las consecuencias naturales de tener que vivir entre sus enemigos los dogmas, le pasa como al molinero que en acabando su trabajo, se quita el polvo y aparece el hombre cual es. No os asustéis, tener calma y leer. Ese credo único es, espiritismo. 688. Espiritismo es todo, como hemos de ver en el capítulo 29, como índice. Pero en la obra que después del último cañonazo de esta conflagración se ha de dar al hombre, se probará hasta la evidencia aún para el hombre más refractario y más enemigo. 28. 28 repetimos que la obra ya se dio. Vea el extracto de la biblioteca en el principio de este libro. Pero aquí hay que decir la verdad sustancial, lacónica e irrebatible, del por qué el espiritismo es el credo único y universal para el infinito y desde el día de su justicia, para cada mundo en el que entra en su día del amor. La tierra ya está en ese día, todo lo que en ella sucede, es porque la justicia quita todo lo que estorba al establecimiento de la ley de amor, decretada en los consejos del Padre. 689. Todo lo que existe del Creador abajo es espíritu de su espíritu y nada hay sin espíritu en común porque, el éter, única sustancia que existe es espíritu universal, como pensamiento eterno de la creación, del Creador Padre único y común. 690. Pero el pensamiento, aunque sea del Creador, no habiendo más que una sola ley establecida por él, mismo que el pensamiento, digo, no es ser, no es cosa. Y para que el pensamiento sea cosa, necesario es que el pensamiento se realice, mostrando en hechos ese pensamiento, y sólo puede ser ese agente que realice el pensamiento en hechos, una voluntad, y esa voluntad, siempre es del que pensó, aún entre los hombres, porque para que sea ejecutado un pensamiento por otro hombre que el pensador, éste ha de iniciarle la voluntad ilustrándolo, explicándole la forma, es decir, comunicando su pensamiento al que tiene voluntad para realizarlo, convirtiéndolo en cosa, y en tanto no se realiza, el pensamiento no es cosa. 691. Pensó el Creador la creación eterna,
no tiene el idioma otras palabras para decirlo. Pensó el Creador la creación eterna y llenó de su pensamiento el infinito universo y sacó de sí mismo la voluntad, individualizando al espíritu, que es su voluntad. Esa voluntad comprende el pensamiento, como la voluntad del hombre hoy, comprende sus propios pensamientos, y de cada pensamiento, hacemos una cosa, una realidad y, no puede ser la voluntad sin el pensamiento, ni el pensamiento puede ser sino por la voluntad ejecutora. 692. Para los iniciados, para los sabios, bastan estos puntos. Prescindamos aquí de la inacabable metamorfosis realizada, porque no es de este lugar ni de este libro y digamos, que lleno el infinito universo del pensamiento y plan de la creación, el Creador individualizó de su propio espíritu partículas infinitesimales abarcándolo todo. Esas partículas por lo tanto son consubstanciales y y coeternas de él en el y, cada una de esas partículas son, cada uno de nuestros espíritus, parezcan ángeles o demonios, y todos son sus hijos, como en su tiempo lo confirma él mismo en cada mundo, y a la tierra lo confirmó por Abraham. 693. Cada espíritu, que son aquellas partículas, lleva impresa su procedencia, la misma ley y todos son igualmente sabios en el amor, pero ignorantes en el mal. Son plenipotentes en la individualidad y omnipotentes en la comunión universal. Todos llevan la fuerza positiva de su procedencia y el mandato de la realización en hechos tangibles del pensamiento de la eterna creación, la que no pueden eludir y cumplen en el tiempo y, nada hay hecho que no sea por esta voluntad que llamamos y es, espíritu. Por lo tanto toda la creación, en mundos, formas y cuerpos, incluso el alma individualizada de cada cuerpo, obra es del espíritu, aún las religiones causa primera del mal, por lo que, todo en absoluto, menos el éter pensamiento del Creador, es obra del espiritismo, y sólo el espiritismo puede ahondarlo, metamorfosearlo, comprenderlo y explicarlo para el que no hay misterios, más que el de la esencia del ser de su progenitor pero llega a comprenderlo. 694. A cada entidad política, religiosa o social, le damos un nombre derivado de un fundamento. ¿Cómo puede llamarse la universal y única sociedad del Creador, que creó como ejecutor de su pensamiento al espíritu y en la pluralidad son espíritus, sino espiritismo? 695. Espiritismo es, pues, el derivado de espíritu, su plan, que es la creación, es su reglamento, su doctrina, la sabiduría regida por el amor, es el credo de cada espíritu, y todo ello en la unidad de la pluralidad, es lo que se llama espiritismo y no espiritualismo, que este ya es amalgama. 696. Lo mismo que en todas las sociedades de que es creador, el espiritismo tiene el más y el menos, el polo positivo y el polo negativo, el extremo más y el menos, y es a causa de que no hay dos iguales en progreso teniendo todos la única y misma ley, por lo que tampoco hay sociedad, que en su mismo seno piensen igualmente dos individuos, pero que por sus leyes y reglamentos que establecen condiciones, se agrupan por aproximación, por afinidad de ideas, no iguales, si símiles y prevalece la mayoría en el conjunto o asamblea, pero en una comisión, suele darse el caso, que su mayoría pertenezca al grupo menos progresado de la asamblea o plebiscito y esto mismo sucede con el espiritismo en todos los mundos y no había de ser una excepción la tierra, pero mayoría y minoría componen la sociedad durante el tiempo reglamentario, tras del que se hace un juicio de reforma en el que, o todos aceptan la voluntad de la mayoría, o se expulsa la minoría en justicia.